actitud debemos de tener nosotros después de haber recibido todas las bendiciones de Dios? Y le he titulado a esta primera parte la actitud del creyente. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Mira, yo he escuchado muchas y a veces hasta nosotros en ciertas ocasiones puede ser que hayamos tenido esa mala actitud de decir, bueno, yo ya soy salvo, él no quiere, pues allá, el que se vaya al infierno, ¿no? Pero creo que nuestra actitud debe ser muy diferente, ¿no creen? Y el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12 nos habla en primera instancia la actitud que nosotros como creyentes, justificados por la fe en Cristo Jesús, debemos tener delante de Dios. En los últimos capítulos nos habla de nuestra actitud para con los demás hermanos, pero también para con todos los demás, para con los gobernantes. Y yo quiero invitarte a que en eso también se vea algo en nosotros, que nuestra actitud en todo sea diferente aún ante las autoridades. ¿Cuántos saben que debe ser diferente nuestra actitud a la que el mundo en general tiene? Y bueno, en primera instancia, ¿quién es más importante? Diga, Dios. ¿Quién es primero? Dios. Marcos capítulo 12, en una pregunta de los religiosos a nuestro Señor Jesucristo le dijeron, ¿cuál es el primero principal mandamiento de todos? Y Él les dijo, bueno, eso deberían de saberlo. ¿Cuántos aquí ya lo saben? Bueno, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. ¿Se acuerdan que varios religiosos le contestaban correctamente y el Señor les decía, bien has contestado, bien has dicho, haz esto y vivirás? El asunto a veces no solo es saberlo, sino hacerlo. Ustedes recuerdan también que el Señor dijo, bueno, había un papá que tenía 2 hijos y que le dijo al mayor, ve a trabajar al campo, ahí a la viña. Y él le dijo, sí papá, cómo no, con mucho gusto lo que tú digas, pero no fue. Y al segundo hijo le dijo, tú también ve a trabajar, creyendo que el otro había ido. Y él dijo, no, tengo una reunión con mis amigos, estoy parafraseando, ¿no? O sea, puso pretextos. Y al final se fue a trabajar. Y la pregunta del Señor es, ¿quién de los dos honró a su padre? ¿Quién obedeció? ¿Quién fue? Díganme. El que dijo, aunque puso pretextos, pero al final obedeció. Diga, la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios, que tantas cosas a veces, pero somos muy desobedientes. Entonces el primero y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿A quién debemos amar? Y cuando amas a alguien, ¿qué haces? Lo complaces, estás de acuerdo en hacer lo que Él te diga, lo agradas, etcétera. Y en segunda instancia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿esto lo sabían los religiosos? Sí, pero ustedes conocen la parábola del buen samaritano, que había una persona ahí asaltada, golpeada,
a punto de morir, estaba muy mal herido, y pasaron los religiosos y lo vieron, ¿y qué hicieron? Le dieron la vuelta, pasaron de largo. Pero un samaritano pasó y se compadeció de él, descendió de su cabalgadura, lo curó, lo ayudó, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a donde lo atendieran adecuadamente. ¿Quién es tu prójimo? Diga, el que esté necesitado y el que esté a tu lado. Tu prójimo más próximo, pues son ahí, tú ves, ¿no? Tu prójimo más próximo. Pero hay otros que también son prójimos. Entonces, Jesús dijo que toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Pero si no empezamos en el orden adecuado, poner a Dios en primer lugar en todo, el otro tampoco lo podremos cumplir. Y por eso vemos mucho desequilibrio aún en el cristianismo. La sociedad está desequilibrada en muchas maneras, sí, cada vez más. Pero nosotros deberíamos ser lo más equilibrados posible para que otros vean que Cristo nos da ese equilibrio. Le comentaba a mi esposa que ayer vi una noticia que en Portland, Oregon, en Estados Unidos, hay un estado de emergencia porque ha habido muchas manifestaciones ahí en contra de el asesinato de algunas personas de la raza negra y grupos feministas y todo, pero hoy está convocada una reunión de jóvenes con tendencias pronazis, así se denominan de alguna manera, ¿no? Y hay estado de alerta. El mundo está en una locura tremenda, hermanos. Y en México no somos la excepción, ustedes lo saben. Pues ya vieron aquí, o sea, tanta gente en el centro de Morelia puede causar que haya muchos más contagios. Y no digo que no sea una situación de injusticia, sí, pero pues agravamos las cosas a veces al no pues poner en su justa dimensión el juntarse tantas personas ahí en un lugar así. Entonces necesitamos nosotros tener una actitud diferente, hermanos. ¿Cuántos quieren tener una actitud diferente? Yo quiero mejorar en mi actitud. Y el apóstol Pablo entonces aquí empieza en Romanos capítulo 12 diciendo, así que hermanos, ¿a quién le pide que lo haga? A nosotros los hermanos en Cristo Jesús. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra traducción dice, os exhorto, los animo, les aconsejo pues, hermanos, que vista la gran misericordia de Dios. ¿Cuántos han visto en su vida la gran misericordia de Dios? Es innegable la gran misericordia de Dios. Ofrezcan como sacrificios vivos todo su ser, santos, de tal manera que sea agradable a Dios. Así que la misericordia de Dios es innegable. La Biblia dice que cada mañana son ¿qué? Nuevas sus misericordias. Pero lo que el apóstol Pablo aquí probablemente tenía en mente era la gran misericordia de Dios
que nos alcanzó en Cristo Jesús y que ha venido hablando sobre esa gran misericordia de Dios en el libro de Romanos. Su gran bondad, su paciencia. ¿Cuántos saben que Él es paciente para con nosotros? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, conmigo fue muy paciente. Y no sé si tú respondiste rápido al llamado del Evangelio, pero yo no. Y fue muy paciente el Señor conmigo. Y pues es algo que digo, gracias Señor, porque a veces nosotros no somos tan pacientes. Su paciencia, su amor. ¿Se acuerdan Romanos 8 que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, dada la misericordia de Dios, su bondad, su paciencia para con nosotros, su gran amor para con nosotros, con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, por su gran amor con que nos amó, su gracia para salvación, su regalo inmerecido, glorioso, que nadie más podía darnos. ¿Cuántos saben que ese regalo nadie más lo puede ofrecer? Solo Dios, a través de Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor y Salvador, nos dio ese regalo. El regalo de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se adjudique algo en su salvación. Nosotros, Él ganó todo en la cruz del Calvario. Nosotros lo único que hacemos es creer en nuestro corazón, como veíamos en Romanos capítulo 10. Que si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa la gran salvación que nos ha dado el Señor. Así que, debido a la gran misericordia de Dios, nos pide que nosotros demos una respuesta, una actitud correcta delante de Dios. Cuando alguien te ayuda a algo, ¿qué es lo que haces? Le das las gracias, ¿no? Por ejemplo, cuando tus papás te ayudan en la escuela o en el trabajo, ¿qué haces? Le das las gracias. Y la Biblia dice que nosotros, humanamente hablando, somos ¿qué? Malos. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, Dios no es malo en ninguna manera, Él es bueno en gran manera. Así que Pablo dice, ya que Dios los justificó en Cristo Jesús, solo por el sacrificio de Cristo Jesús, ustedes deben de tener una actitud especial delante de Dios. Mira, vamos a Romanos capítulo 3, ahí retrocediendo un poquito, versículos 24 y 25.
Si quieres vamos desde el 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quién? Para los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si vas en el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea, inútiles delante de Dios, aunque aquí parezcamos muy útiles. Pero entonces dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, porque Él derramó toda su sangre, y su sangre preciosa nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Eso dice la Escritura. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el apóstol Pablo nos dice, debido a todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros debemos responder con una vida dedicada totalmente a Él, comprometida de todo corazón con Él. Mira, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacían para ser de alguna manera justificados temporalmente delante de Dios? Sacrificaban animales humanos. Había un sustituto. Bueno, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sustituto. En nuestro lugar murió Él. Los sacrificios de animales hoy en día ya no sirven. Ya no tienen ninguna función espiritualmente hablando. Porque con un solo sacrificio, dice el escritor de Hebreos, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira, si quieres vamos a Hebreos capítulo 9. Es más adelante de donde estamos. Hebreos capítulo 9. Del versículo 9 en adelante, está hablando desde el capítulo 8 de Jesús como el mediador de un nuevo pacto. En el antiguo pacto, ¿qué se hacían? Sacrificios de animales. En el nuevo pacto, lo único que se necesita es fe, creer en Cristo Jesús. Ya no necesitamos sacrificar animales. Versículo 8 dice de Hebreos 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No se necesita otro sacrificio. Su sacrificio fue perfecto. Con un solo sacrificio obtuvo eterna redención para todos aquellos que creen en Él. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció, Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de su voluntad. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que los sacrificios de animales no sirven. Por eso Pablo, ¿qué está pidiendo? Una entrega total, personal, nacida de un corazón agradecido con Dios. Esta carta yo espero que la sigas estudiando, reflexionando, meditando, pero si tú recuerdas en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo expone la condición del hombre. Es una condición miserable, una condición de pecado. ¿Te acuerdas? Del versículo 18 en adelante dice que los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y ya que desecharon la verdad de Dios por la mentira, dando honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, el mismo Señor les soltó la rienda. Suena una canción del mundo, pero no, sí es real. O sea, ¿cuántos saben que, por ejemplo, la palabra de Dios obra como una rienda para nosotros? El Espíritu Santo de nosotros también es como una rienda. ¿Qué hace la rienda? Retiene el ímpetu del caballo, pero también lo guía por el camino correcto. Pero como la gente aquí, como dice el apóstol Pablo, rechazaron a Dios, no querían saber de Dios, y es lo que estamos viendo hoy en día en aumento, siguen rechazando a Dios. Dice que Él los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué crees que sucede tanto esto de asesinatos de muchachitas, de señoritas, de mujeres, abusos de niños, abortos en miles, asesinatos, homicidios violentos en miles? Y párale de contar, podríamos ser una lista interminable de grandes problemas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios. Y entonces Dios les soltó la rienda, dice, y los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Diga, no convienen. ¿Y de qué habla ahí? De algo que es contra naturaleza. Dice, de tal manera que los hombres y las mujeres deshonraron sus cuerpos. ¿Cuántos saben que Dios nos hizo a su imagen y semejanza?
Y aún con nuestro cuerpo debemos honrarlo a Él. Y ellos deshonraron sus cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, por no haber tenido en cuenta a Dios. ¿Cómo está la humanidad? Así, sin freno en su gran mayoría. Diga, qué bueno que nosotros tenemos freno. ¿A cuánto lo redarguye todavía el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Porque Él en nuestra conciencia actúa y nos dice, no estuvo bien eso que hiciste, no estuvo bien eso que pensaste, eso que viste. Pero hoy en día, aún en círculos cristianos, dicen, no pasa nada, con poquito no pasa nada. Bueno, la Escritura dice todo lo contrario, por eso es nuestra rienda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Empiezas con poquito y al rato, ¿cómo llegan al alcoholismo, a las drogas en extremo muchas personas? Con poquito, con una probadita. Déjalo que pruebe para que sepa de qué se trata y que él decida. Pero y después cuando los ven tirados en el suelo, mal físicamente, mentalmente, emocionalmente, a ver, déjalo que pruebe poquito, diga no. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo a los Corintios, mas no todas nos convienen. Nosotros no le prohibimos a nadie nada, ni andamos ahí vigilándolos a ver qué hacen o qué no hacen. Cada quien es responsable. O sea, nosotros somos responsables por nosotros de predicar la palabra de Dios, y si nos damos cuenta de algo de usted y decirles, ten cuidado, eso no está bien. Porque un poco de levadura. ¿Cuántos conocen la levadura? O el royal también, ¿no? Que ese lo conocen más las amas de casa. Pero yo de primera mano la conozco. Trabajé en la secundaria cuando estuve estudiando en la secundaria en una panadería. Y un poco de levadura leudaba toda la masa para hacer el bolillo, que era bastante. Y muchos dicen, no, poquito no pasa nada. Sí pasa. Aquí la condición en Romanos 1 dice, empezaron por decir, no, eso es muy exagerado. ¿Han escuchado esas palabras? Eres un religioso, eres un pues santurrón. Y así empezamos con una serie de, bueno, yo prefiero hacer lo que Dios dice, tomar en cuenta a Dios y su palabra, porque es lo más seguro para nosotros. El apóstol Pedro dijo, tenemos la profecía más segura, aquí está, a la cual deberíamos estar atentos, como lumbrera que alumbra, que brilla en la oscuridad. ¿Cómo está este mundo? Lleno en las tinieblas, hermano. Así que de ahí nos rescató el Señor, hermanos. ¿Dónde estaríamos sin el Señor? Yo no me imagino dónde podría estar. Pero veo a la gran mayoría de mis contemporáneos, amigos o conocidos, y veo que muchos ya están bajo tierra, no por causas a veces naturales, sino por otras cosas. Y otros están muy mal. Sus matrimonios deshechos, sus hijos. Miren, cuiden a sus hijos, hermano. Perdón que ahora les haga hincapié en esto. La verdad que esta generación después de nosotros, si no las cuidamos, si no los instruimos conforme a la palabra de Dios, el mundo se va a volver más loco en poco tiempo, hermano.
y ellos van a ser arrastrados. Cuídenlos, cuiden a sus nietos, enséñenles el temor del Señor, el amor de Dios, la misericordia de Dios, hermanos. Pero de allí en adelante vemos cómo el apóstol Pablo dice, pero para eso hay solución. ¿Cuántos saben que hay una solución para un homosexual y una lesbiana? Para un drogadicto, para un borracho, para un ladrón, para un asesino, para un pederasta, que son las cosas peores, para un hombre que mate señoritas. ¿Hay una solución, sí o no? No, pues meterlo tras las rejas. Sí lo merece porque transgredió una ley y merece que se le cargue el peso de la ley conforme a nuestras leyes. Pero aún estando preso, hay una gran bendición para todo ese tipo de personas. Hay perdón de Dios. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Esa es la gran misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, vean cómo es la gran misericordia de Dios para con nosotros. Yo cada que reflexiono en eso digo, Señor, gracias por tu misericordia conmigo. Por eso nosotros respondemos ofreciendo todo nuestro ser a Él, para su gloria y para su honra. Mira, aquí quiero decirte que hay cosas que es importante que nosotros tengamos muy claras para cuando compartimos con otros el mensaje del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Hay cosas que la gente debe saber. Y te voy a decir ahorita nada más 3 cosas. Que todos somos pecadores. Porque hay gente que piensa que, bueno, sí, pero no tanto. Desde que nacemos ya con la semilla de los descendientes de Adán en la carne. Nacemos, yo lo conocí de más chico como el pecado original. Nacemos ya con esa tendencia a desobedecer, porque ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Desobedecieron a Dios. La gente debe saber lo que leímos en Romanos 3, que no hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo deben de saber, y que esos pecados no se pueden borrar con poquito cloro, o con irse de rodillas a cierto lugar, o asistir a X lugar, o tener tal religión o otra religión. Solo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como lo leíamos en Hebreos capítulo 9. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando compartimos, a veces, hoy en día, por querer hacer amable el evangelio o el mensaje, porque muchos dicen, es que no, es muy agresivo, le decimos, no pasa nada, tú tranquilo, no, estás en grave peligro. Es como si alguien viene aquí con tos, temperatura, dolor de huesos del cuerpo, con flujo nasal y problemas estomacales, etcétera, ronquera, pérdida del gusto y del olfato. Y yo le digo, no te preocupes, quítate hasta el cubreboca. No, vete inmediatamente a que te atiendan en los sistemas de salud especializados para el COVID-19. ¿O no harías tú eso? Lo mismo es espiritualmente. Necesitamos nosotros entender que lo primero que me sucedió a mí fue reconocer que era un pecador. Porque yo no me sentía tan malo. Había otros que a mi parecer eran más malos. Y sí,
Puede haber siempre más malos y menos malos que nosotros. Pero toda persona, aun tu abuelito, tan buena gente que se ve, tu mamá, tu papá, tan buenas personas que son tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tus amigos, todos somos pecadores por naturaleza. Nacimos ahí. Pero para eso vino Jesús, para rescatar lo que se había perdido. En segundo lugar, toda persona debe saber cómo puede ser perdonado de todos sus pecados. ¿Cómo se puede ser perdonado de todos los pecados? Alguien dígame. Creyendo en Cristo Jesús y su sacrificio en mi lugar. Nada más, o sea, pero el primer paso a veces es el más complicado porque nos cuesta trabajo. Y en tercer lugar, la gente debe saber que por la gran misericordia de Dios debemos cambiar nuestras actitudes hacia Dios y hacia todos los demás. En resumidas cuentas, hay muchas maneras, pero hermanos, urge en este tiempo ser más efectivos en nuestra predicación, en nuestra exposición del mensaje del Evangelio. Entonces la palabra cuerpo aquí del apóstol Pablo se refiere no solo a la carne, a la piel y a nuestros huesos, los músculos, sino a todo lo que compone nuestro ser. O sea, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo ofrezcámoslo al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto razonable. O sea, en pocas palabras, estar bajo el control de Dios todo. ¿A cuánto les cuesta controlar sus pensamientos y sus emociones muchas veces? Y por fuera podemos estar muy tranquilos, pero con una revolución impresionante y pensando y hasta diciendo cosas de otra persona acá sin que se vea, pero Dios sabe todo. Por eso debemos ofrecer todo nuestro ser. Señor, controla mis pensamientos, mis emociones, ayúdame a tener dominio propio en todo. Como un sacrificio vivo, o sea, mientras estamos vivos, pero también en nuestra nueva naturaleza. Antes estábamos como muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Santo, agradable a Dios, acepto, que es lo que Dios acepta. Dice y termina diciendo que es vuestro culto. Fíjate, ¿cómo le llamamos a esta reunión? El culto en la iglesia. ¿Culto de qué? De adoración. Venimos a adorar a Dios. Hoy lo cantamos, ¿no? Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Y ese tipo de vida, esa actitud delante de Dios, es un acto de adoración a Dios, hermanos. Pero a veces pensamos que solo los cantos, no, nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios. Todo nuestro ser, corazón, mente, voluntad y hechos. En realidad todo lo que somos, nada menos, Él no recibe nada menos, porque Él dio todo absolutamente. Y agrega el apóstol Pablo, ¿qué es vuestro culto? ¿Qué? Racional. O sea, lo único razonable y lógico que deberíamos de hacer ante sus misericordias. O en otras palabras, lo que es justo y correcto es lógicamente razonable que hagamos para con Dios.
Así que ¿cuántos dicen yo voy a poner todo en las manos del Señor? Mira, necesitamos de veras que Él tenga el control de nuestras vidas. Si no, nos podemos deslizar fácilmente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, esto es los dos versículos que hablan de nuestra actitud para con Dios, nuestra nueva actitud, y que debe ser mejor cada día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra traducción dice: y no dejes que se te moldee según el criterio de este mundo malo. ¿Cuántos saben que este mundo es malo? De hecho, está gobernado por ¿quién? El príncipe de este siglo es el enemigo, aunque Dios gobierna todo. Pero por un tiempo Él tiene un poder, una influencia entre toda la humanidad. Por eso este es malo, no porque Dios haya creado algo malo. Todo lo que Dios hizo es bueno, muy bueno en gran manera. Sino déjense transformar por la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, a saber, lo que es bueno, agradable y perfecto. Una cosa es decirle a alguien: mira, ahí está la meta, y otra cosa es animarlo a llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Por ejemplo, la meta, de acuerdo a este capítulo 12, es presentar nuestra vida en su totalidad como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, no dejando que nos moldeen de acuerdo a lo que este mundo malo enseña hoy en día. Mira, vuelvo a los hijos, tus hijos pequeños, tus hijos adolescentes y tus hijos jóvenes, en las escuelas los quieren moldear, ¿sí o no? Sus amigos los quieren moldear. Y a veces es tan fácil, yo nada más de recordar, ¿sabes cómo caía yo fácil? Vamos a tomar. Y yo: no, te pegan. Ah, no, entonces vamos, para que veas que no me pegan. Pero sí me pegaban. Y gracias a Dios que me pegaban, si no, quién sabe cómo habría sido. Pero, o sea, voy al ejemplo porque vemos lo fácil que a veces cedemos. Te pegan. O estás casado y vámonos a las cervezas allá y a tal lugar, a las carpas, o no sé dónde vayas. No, yo voy a la casa, voy con mi familia. Mandilón. Ah, no, yo no soy mandilón, yo soy bien macho. Y fácil cae uno, ¿sí o no? Y como eso, muchas cosas tan fácil. Pero ahora como cristianos no debemos ceder ante ningún tipo de presiones de esos. Por ejemplo, alguien una vez me invitó a un grupo de cristianos donde iban a participar del ecumenismo. Y no, pues es que aquí podemos reunirnos con el arzobispo
y pues ver las cosas en común y al final con los mormones también, con los testigos de Jehová. ¿Sabían que en Michoacán hay una asociación de asociaciones religiosas? Se le llama Interreligioso del Estado de Michoacán. Y está la religión católica, hay evangélicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, y ahí pues comparten sus experiencias y cosas en común y bueno, tan fácil. Yo dije no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque yo si voy les voy a compartir de que solo en Cristo hay salvación. Y algunos de ellos no creen que Jesús es Dios, simplemente. Otros dicen, por ejemplo, en la religión católica pueden decir, sí, en Cristo hay salvación, pero también en tal, o de esta forma. No. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Pablo dijo, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? O sea, hay verdades, pero hay mentiras ahí también. Entonces, nosotros queremos apegarnos ¿a qué? A la verdad de Dios que está en su palabra. En las religiones dicen, vamos a leer la palabra de Dios. Pero mi pregunta sería, ¿por qué no le hacemos caso a la palabra de Dios? O sea, porque ellos mismos afirman que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué no nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios? Nada más. Eso es ser un religioso. Tienes que abrir tu mente. Ahora está de moda eso de open mind, ¿no? Mente abierta. No, mi mente está cubierta por Cristo Jesús. El Espíritu Santo guía mis pensamientos, mi mente y la lectura de la palabra de Dios. Así que no se dejen moldear, no dejen que moldeen a sus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, la comadre, la vecina, la suegra tampoco. Si no está correctamente ubicada en la palabra de Dios, no dejes que moldee a tu esposa o a tu esposo, ni el suegro tampoco. Trabajemos ahí, oremos ahí, porque el mundo es como un molde que quiere meternos a todos ahí, pero nosotros no somos de ese molde. Nosotros somos de Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí lo primero que dice es algo que debemos evitar. No se dejen moldear, no dice, yo estoy en Hebreos, perdón. Dice, no se conformen a este siglo, a este mundo malo, no se dejen moldear conforme a este mundo. Ahora, no somos perfectos o nadie hay perfecto, pero buscamos cada vez más la santidad, parecernos más al Señor. Y el día que muramos, entonces seremos perfeccionados totalmente. Pero aquí debemos avanzar. No debemos decir, no, pues yo ya con esto me quedo. No. Siempre debemos estar trabajando y trabajando y trabajando. Pero el problema es de que pareciera que hoy en día la imitación ha tenido una influencia grande sobre muchos cristianos y muchas personas. Los niños, ¿cómo aprenden al principio? Por imitación, ¿no? Ven que el papá agarra la cuchara y luego ya el papá le quiere dar de comer y no, él quiere agarrar la cuchara y ya quiere comer, ¿no? Está imitando lo que el papá hace.
Por eso, mucho ojo, estamos bajo la mira de nuestros hijos. Desde chiquitos están viendo lo que hacemos y están aprendiendo, están asimilando. Pero nosotros no debemos aprender por imitación, aunque hay buenos ejemplos, como el apóstol Pablo que decía: imítenme a mí porque yo busco imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos el modelo principal nosotros. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día muchos imitan a los demás. Y de alguna manera gana a veces esa tendencia a imitar a otros, ¿no? Hay veces que aún predicadores quieren predicar como predica otro predicador, cuando Dios nos ha dado a cada uno nuestra forma particular. ¿A poco Pablo quería imitar a Pedro, o Pedro a Pablo, o Juan a Pedro, o Felipe? No, cada uno decía: de acuerdo al don que el Señor me dio, a las formas que el Señor me dio. Todos escribieron diferente. Juan escribió diferente. Le llaman el apóstol del amor porque hablaba mucho del amor. Pedro diferente, Pablo diferente, Santiago diferente, etcétera. O sea, no hay necesidad de imitar a otros. Ahora, hay cosas buenas que podemos imitar, sí. Por ejemplo, pues el trato que le da un esposo a su esposa. Aunque la Biblia nos dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero podemos tener buen ejemplo de otros hermanos, cómo tratan a su esposa, cómo tratan a sus hijos. La esposa, cómo trata a su esposo y a sus hijos. Los hijos, cómo tratan a los papás, y etcétera. O sea, hay cosas buenas, pero digo, buenas. Pero por lo general lo que se trata de imitar, ¿qué es? Y lo que se pega así fácil, parece un chicle de esos a las 2 de la tarde cuando el sol está ahí y tú pasas, ¿qué se te pega? ¿Qué pasa con la música cuando vas a un centro comercial o algún lugar, o el del carro de al lado, y ya estás al rato ahí con el pie, ¿no? Con la tonada y es difícil quitártela. Es que, oye, esa canción es más pegajosa que nada. Ponte unas alabanzas porque ya la traigo aquí. ¿Serio? Así que fácilmente podemos imitar a gente que no tiene temor de Dios. Nosotros debemos imitar a aquellos que temen a Dios, que honran a Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 lo dijo de esta manera: no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres, o las malas compañías también corrompen las buenas costumbres. Mira, puedes trabajar muchos años con tus hijos, pero un amigo malo, una amiga mala, ¿qué puede? Tumbártelo en un momento, echártelo a perder en un momento. Así que cuando tú identificas una mala compañía, di bye, adiós. Así que hay un gran peligro que corremos de ser presa del criterio de este mundo malo. Mira, la atmósfera moral de este mundo, ¿cómo es? Terrible, hermano. Vale de todo. Ahora con la pandemia se han detenido muchas cosas, pero yo llegué a ver los poliamorosos. Pues un hombre que tiene 2 mujeres o 3 y ellas están de acuerdo. O una mujer que tiene 3 hombres. Por favor, o sea, la condición moral de nuestra sociedad, de nuestro mundo, ¿cómo es? Terrible. Así que no debemos moldearnos. Pero esto no es nuevo, aunque se ha agudizado, pero yo recuerdo canciones como Juan Charrasqueado, no sé qué, tenían 3 mujeres por donde quiera, ¿no? No, o sea,
y fácilmente te dejas ir por esos malos ejemplos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo están ciegos? Por eso van dando tumbos por todos lados, imitando al artista de moda, al jovencito, a la jovencita o al adulto de moda. El lenguaje, ¿cómo se imita? Es impresionante la manera en que hablan hoy muchos jóvenes y adultos. No te dejes moldear por el lenguaje es que en mi trabajo si no le hago así, no. Es que en mi escuela, peor. Yo a veces he llegado a escuchar a jóvenes universitarios ahora o de prepa y digo, ay, ay, ay. Y yo me consideraba mal hablado en mis tiempos y ahora no, hombre, me quedo así como un niñito bueno. No, es impresionante, ya no hablan español, yo no sé qué idioma es ese. Cada cosa que se dicen unos a otros, que no imites, no te dejes moldear por eso. La música, como te decía, te la meten por todos lados. Los libros, la manera de vestir, los pasatiempos a veces. Mira, ¿es bueno tener pasatiempos, sí o no? Sí. Pero por ejemplo, a alguien le gusta el fútbol, pero ya se fue el Morelia. Bueno, ya trajeron otro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Los excesos, todo el día es fútbol. Y no tienen tiempo ni para venir a la reunión, ni para la familia, ni para nada. O sea, los pasatiempos y las diversiones son necesarias, pero bajo control, bajo nuestro dominio propio. Así que no te dejes moldear, sino transformado por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Es más, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Sigue. Así que pregúntate cuando vas a hacer algo, vas a hablar algo, vas a escuchar algo, si eso es para la gloria de Dios, si eso honra a Dios, si eso glorifica a Dios. El problema es que hoy en día prácticamente el mundo está enseñado a vivir para mí. Yo soy lo más importante y todo es para mí. No, nosotros, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Así que podemos a veces caer en la tentación de imitar a alguien, pero no nos dejemos ser moldeados por este mundo mal. Eso puede terminar en una amarga desilusión y dolor y llantos. Hoy en día lo que ofrece este mundo es como podríamos ejemplificarlo con aquellos que van en el desierto sin agua, con mucha sed, muriéndose de sed, y de repente los ves que corren porque había aparentemente delante de ellos un oasis con agua cristalina, fresca, con arboledas o palmeras, y corren tras ese espejismo. Este mundo lo que ofrece es un espejismo, porque la gloria de este mundo va a terminar un día. Todo lo que este mundo ofrece va a desaparecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que se conserva honrando a Dios va a glorificar a Dios siempre.
y terminan clavándose en la arena otra vez, más sed todavía. Muchos pretenden llenar esa sed con alcohol, con drogas, con mujeres, con dinero, con muchas formas, pero es un espejismo. Al final eso no les satisface. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba gratuitamente del agua de vida que yo le daré. Así que no debemos dejarnos moldear, pero debemos dejarnos transformar en nuestra mente por la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que puede transformar nuestra mente? La palabra de Dios. ¿Cómo estaban los de Romanos 1? Tenían una mente reprobada. ¿Cuántos aquí tienen una mente aprobada por Dios? Aunque a veces, quién sabe. El asunto aquí es de que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos ser transformados en nuestra mente? Solo estudia la palabra de Dios, hermano. Léela, medítala, métete a la palabra de Dios. Por favor, hermanos, tengan tiempo de oración, tengan tiempo de alabanza a Dios, de meditación de su palabra. Compartan con otros, estudien con otros. No dejen de congregarse. Ahorita los que podemos venir aquí, pero tú también ahí en internet, porque a veces a muchos hermanos no los veo ahí. Después se ve la lista de los que entraron, ni estando en casa se conectan para escuchar la palabra de Dios. Es triste. Y aunque después pueden decir la escucho después, pero es como decir ya nos relajamos en todo. No, debemos seguir con una disciplina de tener un tiempo para unirnos todos de alguna manera, para adorar a Dios y recibir de Dios. Así que, hermanos, honremos a Dios por todas sus misericordias. ¿Cuántos han recibido muchas misericordias de Dios? Mira, te voy a decir lo que va a pasar si hacemos esto. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y ahí tiene la comparación. No así los malos, que en lugar de ser como un árbol da una sensación de fortaleza, de dar fruto agradable, etcétera, y tiene aguas abundantes. Al tamo. No así los malos, los que rechazan a Dios, los que no quieren nada con Jesús, los que prefieren moldearse conforme a este mundo malo, los que reciben de todo y su mente es contaminada y se hace igual que la de cualquier persona sin Cristo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán ellos en la congregación de los santos, porque Dios ama a los que le aman y le encuentran los que temprano le buscan. Así que yo tomo para mí esta palabra
y te exhorto, te animo a que la tomes para ti. Por todas las misericordias de Dios que ha tenido para con nosotros. Mira, hasta el día de hoy nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha bendecido. No nos ha pagado conforme a nuestras acciones. No, si no, así andaríamos. Por las misericordias de Dios, hermanos, tengamos una actitud que glorifique a Dios delante de Él. No que los hombres nos digan, ay, qué bien estás y qué bien te ves y tú eres súper religioso. No, que Dios nos vea así. Amén. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Solo así comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios quiere bendecirte, pero necesitamos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Que nos apartemos de fornicación, de inmundicia, de impurezas. Y que lo glorifiquemos en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? Si es tu deseo, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Y si hemos fallado en esto, lo hemos dejado a un lado, si hemos estado siendo influenciados de una o de otra manera o de muchas maneras por el mundo malo y hemos dicho, pues yo quiero ser como ellos o como aquellos, pidámosle perdón al Señor y digámosle, quiero cambiar, Señor. Yo quiero presentar todo mi ser, mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, todo para glorificarte a ti, Señor. Todo mi ser, todo mi ser. Yo quiero honrarte a ti. Perdóname si te he deshonrado y alguien ha hablado mal de ti por causa mía. Porque yo escucho a veces comentarios, mira, y es cristiano. Y no queremos, Señor, que tu nombre sea vituperado. Ayúdanos a hacer lo que es bueno y agradable delante de ti y honrarte a ti, Señor. Es un llamado a una vida especial, hermanos. Y es lo que necesita la gente hoy en día. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y al levantar mis manos envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego. Otra vez, solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y al levantar mis manos envía tu fuego sobre mí. Enciende en mí el fuego, Dios, otra vez.
Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en todas las cosas, como tú has sido fiel en tus promesas. Ayúdanos a ser una luz, Señor, desde el momento en el que salimos de este lugar. Y úsanos para llevarla a las personas que viven en oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Que tenga una semana llena de bendiciones y de alegría. Sígase cuidando y esperemos que las cosas vayan mejorando. Que coma bien, que coma rico, y si puede nos